Pero no, pues el ministro... Las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:01 p.m, es un gusto seguir con ustedes. Estamos en Meridiano Blue. Saludo a quienes a esta hora nos acompañan en Ditu, de Caracol Televisión y en el canal de YouTube de Blue Radio. Hoy miércoles 28 de enero, va a llover otra vez en Bogotá, saque su paraguas y conduzca con precaución. Vamos con las noticias, muy variadas en este mediodía. Comenzamos hablando del presidente Gustavo Petro, que parece moderar de nuevo su tono sobre Estados Unidos o el presidente Donald Trump en su discurso de esta mañana en el Foro de Economía que organiza la Corporación Andina de Fomento en Ciudad de Panamá. Caterina Ávila. Ricardo, buenas tardes. Pues de ayer a hoy hubo un evidente cambio de tono del presidente Gustavo Petro. Esto era lo que decía ayer en la Casa de Nariño frente a un grupo de médicos luego de equiparar a su homólogo Donald Trump con el dictador Nicolás Maduro. Pero esa historia la he hecho en otro tiempo. Solo que lo deben devolver porque lo tienen secuestrado y debe ser juzgado por un tribunal venezolano y no gringo. Porque a nadie se le ocurre con 2 dedos en la frente bombardear la patria de Bolívar. Primera vez. Ese era el tono de ayer. Este era el tono del presidente Petro, Gustavo Petro, martes 27 de enero. Eso era lo que decía ayer en una reunión que tuvo con médicos en la Casa de Nariño. Y aunque hoy en el Foro Económico se mantuvo en que Nicolás Maduro no debía ser juzgado en Estados Unidos, pues cambió el tono y se abstuvo de hablar del presidente Trump fuera de su reunión. No dijo nada más distinto a que se iban a reunir y iban a hablar de libertad. No queremos ver llover la muerte sobre nosotros. Y ya la estamos viendo. Yo no defiendo, como dice mi prensa, a Maduro. Digo, es que tiene que ser juzgado por un tribunal o venezolano o americano de las 3 Américas. Si construimos un tribunal de justicia de todas nuestras regiones contra el narcotráfico, que creo se debe construir. El mandatario reconoció que no sabía cómo iba a salir ese encuentro con su homólogo Donald Trump. Sin embargo, por ahora la visita oficial pues se mantiene, comenzará el próximo domingo. La reunión está prevista para las 11 de la mañana del martes y el 5 de febrero regresará al país luego de una conferencia en la Universidad Georgetown. Muy bien, Catherine, 3 minutos, ya vamos a la gélida, la fría ciudad de Washington para hablarles de lo que fue el discurso hoy del secretario de Estado Marco Rubio, hablando de Venezuela ante el Senado de su país. Antes hablamos de una historia que puede marcar el inicio del fin de una de esas viejas glorias del deporte colombiano, de un ídolo. Lucho Herrera, el jardinerito de Fusagasugá, ahora a indagatoria por su presunta participación en la desaparición forzosa de 4 campesinos en su natal municipio de Fusagasugá, en Cundinamarca, en el año 2002. Kalila Peña, ¿qué sabe la Fiscalía? ¿Cuáles son los detalles de esta citación? Sí, señor. Mire, la Fiscalía llamó a indagatoria a Lucho Herrera y a su hermano Rafael Herrera por su presunta participación en la desaparición forzada de 4 personas ocurrida el 23 de octubre de 2002 en zona rural de Fusagasugá. Los elementos materiales probatorios indican que habrían contactado a integrantes de las extintas autodefensas campesinas del Casanare para que se llevaran en contra de su voluntad habitantes de predios aledaños a sus propiedades. La decisión fue calificada como esperanzadora por Pastor Rodríguez, hermano de Víctor y José del Carmen Rodríguez Martínez, 2 de las víctimas del caso, quien aseguró que tras años de espera esta actuación abre una posibilidad real de conocer la verdad. Escuchemos. Entonces, teniendo en cuenta que el señor defensor ha justificado para el cual ha sido la solicitud de aplazamiento el día de hoy. A su vez, pues, esa no es la voz. Esa no es la voz, esa es la voz del otro caso, es la voz del caso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo. Pues en esa voz que pronto les vamos a presentar, Pastor espera además que el cuerpo de uno de sus hermanos y de Gonzalo Guerrero sean hallados próximamente. Es importante aclarar que la diligencia de indagatoria se realizará el próximo 6 de febrero y se rige por la ley 600 de 2000, debido a que los hechos ocurrieron en 2002. En ese sistema, la indagatoria constituye la vinculación formal al proceso y que puede dar paso a la solicitud de medida de aseguramiento y a la apertura de juicio. Adicionalmente, Rafael Herrera, el hermano, fue vinculado en la misma investigación por el delito de acceso carnal violento.
Muy bien, Kalila, unas 6 minutos, hablamos de economía, hablamos del canal del dique. El gobierno dice que no está recortando los recursos para esa obra que es fundamental para evitar la contaminación con sedimentos de la costa caribe colombiana, del Atlántico, del departamento de Bolívar, a pesar de que se recortaron en 600.000 millones de pesos las vigencias futuras. ¿Qué dice el gobierno? ¿Cómo se defiende, Marcela Peña? Pues sí, señora, a pesar de las advertencias de la Contraloría, de las quejas de los gobernadores de la región, la Agencia Nacional de Infraestructura dice que sí se va a desarrollar correctamente este proyecto de restauración del canal del dique, 5,6 billones de pesos en total. ¿Cuál es el argumento del gobierno? Que este proyecto, Ricardo, no está todavía en fase de construcción, sino en fase preoperativa porque no tiene licencias y permisos. Dice el gobierno, el consorcio ya tiene en sus manos más de 217.000 millones de pesos y para acceder a recursos adicionales va a requerir el cumplimiento de ciertos criterios técnicos. Sin esos criterios, dice el gobierno, no habrá más recursos porque su objetivo es hacer un uso eficiente del dinero del Estado. Unas 7 minutos, hablamos de elecciones. Este jueves habrá una cumbre para evaluar la seguridad en la jornada electoral del 8 de marzo y del mes de mayo. Laura Orarte, ¿qué dijeron las cabezas de los entes de control? Así es, Ricardo, muy buenas tardes. Las autoridades electorales y los entes de control ya avanzan en la coordinación de medidas para garantizar el desarrollo de las elecciones del próximo 8 de marzo. Este martes, el registrador nacional se reunirá con el contralor, el procurador, el ministro de Defensa y la cúpula militar con el objetivo de definir las estrategias de seguridad para los más de 125.000 mesas de votación habilitadas en el país. De forma paralela, se instalará la Comisión de Seguimiento a los Delitos Electorales junto con la Fiscalía General de la Nación. Un punto del debate fue en donde los colombianos adquieren la información sobre los posibles efectos luego de las votaciones. Hablamos de la ley de encuesta que se encuentra en el Congreso y a la que el Procurador General de la Nación se dispuso y se ofreció para llegar hasta el Congreso y poder tener una reunión y definir varios de los puntos claves que ofrecen en estos momentos en la ley de encuestas. Escuchemos lo que dijo el Procurador General de la Nación, Gregorio Elhash. Hagamos una discusión reposada, no electoralizada, tranquila, después que se sepa cómo quedó el Congreso al menos, para que no tengamos esa interferencia de lo que está pasando en la realidad. Una mesa de trabajo, nosotros nos ha dado muchos resultados, hemos evitado daño por más de 3 billones de pesos solamente conversando, dialogando, construyendo consensos. Frente a todo este panorama, la Contraloría aseguró que ya hay recursos y está al tanto del tema, y la Registraduría aseguró que las elecciones continúan en pie y no se van a suspender. 1-9, es que eso se da por descontado, no hay ningún elemento que hoy permita poner en duda la realización de las elecciones en Colombia. Hay noticia que desde temprano les estamos contando sobre la extradición inminente a Estados Unidos de alias Pipe Tuluá. Sergio Barbosa, ¿cuándo sería extraditado el cabecilla de la banda La Inmaculada a Estados Unidos? Ricardo, buenas tardes. Pues lo que ha explicado el ministro de Justicia encargado Andrés Hidárraga es que espera que la Fiscalía surta este trámite de extradición en al menos 2 semanas, y es que esta mañana se confirmó este trámite de extradición luego de que le negaran el recurso de reposición que había presentado el abogado de Andrés Felipe Marín Silva, conocido con el alias de Pipe Tuluá. Recordemos, el peligroso cabecilla de la banda La Inmaculada que delinque en el Valle del Cauca y otras regiones del país. Este anuncio lo hizo Hidárraga, y también lo que ha dicho es que a causa de este proceso de extradición de Pipe Tuluá, altos directivos del IMPEC han sido víctimas de amenazas. Es importante decir que, según lo que ha dicho el jefe de la cartera de justicia encargado, es que en al menos 15 días Pipe Tuluá sería extraditado hacia los Estados Unidos. 1:10 minutos, gracias. Hablamos de los operativos hoy en el centro de Bogotá. 1.200 policías en la localidad de Santa Fe contra los pagadiarios. Se logró la ubicación de 200 venezolanos indocumentados. Seguramente serían deportados en los próximos días. Felipe García. No, me la robaron. Me la robaron hace una semana. En la madrugada, la policía desplegó un megaoperativo con más de 1.200 hombres en los pagadiarios del barrio Santa Fe, en pleno corazón del centro de la capital, como respuesta directa al ataque con granada que dejó una persona muerta y 13 heridas. La intervención, que cubrió un amplio sector entre las calles 19 y 24 y las carreras Caracas y 17, se concentró en registros, controles, identificación de personas e inspección de inmuebles, señalados por las autoridades como refugio de criminales. Durante los procedimientos también
fueron identificados más de 200 ciudadanos venezolanos sin documentación, quienes quedaron a disposición de Migración Colombia para establecer su situación y trazabilidad. Según el balance preliminar, 4 personas fueron capturadas, 3 por porte ilegal de armas y 1 por tráfico de drogas, y se logró la incautación de armas de fuego, traumáticas, munición, armas cortopunzantes, dinero en efectivo y más de 20 celulares robados. Sobre esto habló el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá. Bueno, básicamente el expendio de estupefacientes, su línea y su fuerte para ellos y su modus operandi en lo que delinquen es más que la venta, el expendio de estupefacientes, sicariato, lesiones personales, y estamos determinando si algunos extorsionan o no. Las autoridades confirmaron que en el sector delinquen bandas como los Maracuchos, el Tren de Aragua, los Boyacos y la 24, criminales dedicados al expendio de drogas, sicariato y atracos. Lo que buscan las autoridades es evitar que estos peligrosos criminales sigan escondiéndose en esos edificios del centro de la ciudad. 1:12, hay un escándalo por cuenta del supuesto aval que le habría dado el Partido de los Trabajadores a la esposa de Daniel Quintero. Ese partido dice: un momentico, nosotros no hemos firmado ningún documento dándole el aval a Diana Osorio. ¿Cuál es la historia detrás de lo que ocurre con Daniel Quintero y su esposa? Miguel Cardosa. Sí, Ricardo, buenas tardes. El Partido del Trabajo negó que haya invitado a Diana Osorio para entregarle el aval y así pudiera participar en la consulta interpartidista Frente por la Vida de los partidos de izquierda el próximo 8 de marzo. Recordemos que desde la campaña de Daniel Quintero ayer informaron que llegó esa invitación, sin embargo hoy la colectividad ha negado la veracidad de la carta y además denunció que falsificaron las firmas de la dirección nacional. Marcelo Torres, que es el secretario general de este partido, en una publicación hizo énfasis en que la invitación es enteramente apócrifa, del todo falsa y no corresponde en absoluto a una decisión del partido. Además, hace minutos en otra publicación desde la cuenta del partido ratificaron el texto y agregaron que se trata de fuerzas extrañas y con oscuros propósitos que han falsificado las firmas de la Dirección Nacional y el logo del PTC en un documento apócrifo. Consultamos a la campaña y particularmente Daniel Quintero respondió que esa fue una carta que llegó a la campaña de ellos y están verificando. Sin embargo, dice que hay varios partidos que van a anunciar un nuevo apoyo y también han dicho que supuestamente hay 2 colectividades que esta tarde anunciarían el respaldo de Diana Osorio, pero ahora uno queda con la duda, por supuesto, de cuán cierto es cuando anuncian un respaldo mientras los partidos están negando este apoyo. Genio y figura. 1:13, hablando de Daniel Quintero. El escándalo de corrupción que sacude a su hermano Miguel sigue creciendo en la ciudad de Medellín. Se conocen detalles en las últimas horas de lo que ocurre en el área metropolitana y en el cuerpo de bomberos de Itagüí. Viejo conocido de los políticos de Itagüí, de varios de ellos, Daniel Quintero. Héctor Santamaría en Medellín. Pues Ricardo, buenas tardes. 2 veces ha sido mencionado en medio de las audiencias por este escándalo. La primera mención fue el pasado 8 de octubre del año 2025, cuando se adelantaron las audiencias preliminares en contra de María Janet Rúa García, quien era la supervisora del área metropolitana del Valle de Aburrá, Misael Alberto Cadavid Jaramillo y Elkin Jesús González Correa, quien eran los representantes legales del Cuerpo de Bomberos del municipio de Itagüí, donde estos hoy ya se encuentran en prisión por direccionar irregularmente los 6 contratos por más de 18.000 millones de pesos. El fiscal del caso en ese momento aseguró que se conocieron relatos, incluso de un testigo que manifestó que el hermano de Daniel Quintero Calle fue quien entregó los contratos en un hecho que se mostraría la injerencia de Miguel Quintero Calle en el área metropolitana. Sin embargo, ahora nuevamente lo mencionan, ya con chat, audios, hablando con las imputadas en el día de ayer, las subdirectoras ambientales Ana María Roldán y Diana Montoya Velilla. Así lo relató el fiscal del caso. Una conversación de fecha 20 de febrero del 2020 en la que el ciudadano Miguel Quintero consulta por una contratación de una persona en el área metropolitana del Valle de Aburrá, de la cual se rinde cuenta Álvaro Alfonso Villada. Se evidencia conversación del 4 de abril del 2020 en la que Miguel Quintero indica: acabo de reunirme con JP, y Laura consulta quién es JP, ante lo cual Miguel Quintero le indica que es Juan Palacio, su jefe. Es decir, Juan David Palacio Cardona, que fue otro de los que fueron imputados en el día de ayer, Ricardo, y hay que decir que en medio de los chats también se conocieron algunos mensajes donde a Miguel Quintero Calle le dicen Mickey y Vi.
una 15 se recuperan en Popayán. Los heridos, entre ellos una niña de 8 años de edad, luego de un ataque con drones cargados con explosivos de las disidencias de Iván Mordisco en El Plateado. Otra vez Iván Mordisco, y como lo anticipamos aquí ayer, ya dieron un salto de calidad a los bandidos frente al sistema antidrones de la Fuerza Pública. Hugo Mario Palomar en Cali. Ricardo, los habitantes del Plateado, corregimiento del municipio de Argelia, sur del Cauca, permanecen en medio de la zozobra luego de que una multitud que estaba reunida en la plaza principal fuera atacada con explosivos lanzados desde drones. Una de las granadas cayó cerca de las casas donde se refugió la comunidad. La explosión causó heridas a varias personas que corrían en medio del pánico para poner a salvo sus vidas. Una niña de apenas 8 años fue la única herida grave. Ella está luchando por su vida en el Hospital Departamental de Popayán. Su pronóstico es reservado. Carolina Camargo, secretaria de Salud del Departamento del Cauca. De estas 11 personas, 6 son mujeres, incluyendo una menor de 8 años, que es la de mayor gravedad y la cual fue objeto de remisión. Los otros 10 pacientes fueron atendidos en el Hospital del Plateado con heridas leves, con esquirlas de manejo dentro de esta unidad de atención. Este ataque dejó una víctima, un hombre muerto. Investigan las autoridades si era un integrante de las disidencias de las FARC, de alias Iván Mordisco, que estaba manipulando uno de los artefactos explosivos utilizados para ese ataque, Ricardo. No aprendemos, la violencia lamentablemente sigue rodeando al fútbol. Hay noticias que tienen que ver con el asesinato de un hincha del Atlético Bucaramanga, un joven que estaba a punto de graduarse como veterinario, que había acompañado a su equipo a diferentes sitios. Ahí estamos viendo las imágenes de cómo estos vándalos, cómo estos bárbaros terminan desdibujando lo que debe ser una fiesta. Y como han dicho diferentes pensadores, el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Ni más faltaba que dé para que una persona pierda la vida. Richard Quiñones con la historia desde Cúcuta. Camilo Rojas tenía 24 años, natural de Bucaramanga, y en las últimas horas perdió la vida en la ciudad de Cúcuta a manos de hinchas, estudiantes de veterinaria. Las autoridades siguen investigando. Nos acompaña el coronel Jimmy Belalcázar, quien es el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Bienvenido a Blue Radio y cuéntanos exactamente cómo avanzan las indagaciones para dar con los responsables de este hecho. Buenos días, sí, estamos adelantando un trabajo articulado con nuestra Fiscalía General de la Nación, con nuestro CTI. Estamos integrando esfuerzos, estamos recopilando diferentes elementos probatorios para determinar la responsabilidad de los que causaron y propiciaron este hecho tan fatal el día de ayer. Fue un altercado, inició como un acto de intolerancia. ¿Cómo se detonó pues esta situación? Prácticamente sí, la intolerancia que manejan estas personas que manifiestan ser seguidores de los equipos deportivos, en donde inicialmente se presenta una agresión, posteriormente la víctima fue agredida con arma cortopunzante, en donde le ocasionan unas heridas mortales y víctima de esto pues fallece. Estamos adelantando las investigaciones, recopilando los videos que nos ofrecen los sitios donde sucedieron los hechos para poder fortalecer la investigación. Muchísimas gracias, coronel. Hay que destacar que esto no sucedió fuera del estadio, sino a 700 metros. El cordón de seguridad de las autoridades estaba en inmediaciones del escenario deportivo. Sin embargo, el hecho se presentó cuando el joven pues, se dirigía con un grupo de personas a buscar un vehículo. Las autoridades siguen avanzando en esta investigación. Hablamos de las noticias del mundo, de la advertencia de Estados Unidos a Irán. Está viajando la flotilla de buques de guerra de Estados Unidos rumbo a el Golfo Pérsico. Hablamos de la tormenta de nieve que ahora azota la península ibérica y un letal ataque ruso contra un tren en Irán. César Moreno. Buenas tardes. Crece la tensión en Oriente Medio. El presidente Donald Trump lanzó una dura advertencia a Irán sobre un nuevo ataque si Irán no llega a un acuerdo sobre armas nucleares. En la red social Truth, Trump escribió: esperamos que Irán se siente pronto en la mesa para negociar un acuerdo justo y equitativo para todas las partes, no armas nucleares. El tiempo se acaba. Y recordó los ataques de Estados Unidos contra instalaciones nucleares en Irán el año pasado, en la operación Martillo de Medianoche, y aseguró que el próximo será mucho peor. Una flota más grande que la que atacó a Venezuela está ya en la zona, escribió Trump. La República Islámica respondió: la última vez que Estados Unidos se metió en guerras en Afganistán e Irak, desperdició más de $7 billones y perdió más de 7,000 vidas estadounidenses. Irán está dispuesto a dialogar sobre la base del respeto mutuo y de sus intereses, pero si se le presiona, se defenderá y responderá como nunca antes. Vamos a Europa porque la poderosa tormenta Christine
deja al menos 4 muertos en Portugal y provoca una inusual nevada en Madrid. El paso de la tormenta Christian estuvo marcado por intensos aguaceros y rachas de vientos que alcanzaron hasta 150 kilómetros por hora, que provocaron caídas de árboles, inundaciones y deslizamientos de tierra. Hasta casi 900.000 hogares quedaron sin suministro eléctrico, numerosas vías seguían cortadas o parcialmente bloqueadas, incluida la principal autopista que conecta a Lisboa con el norte del país, y el tráfico ferroviario también presentó retrasos. Y por último, la guerra entre Ucrania y Rusia. Un ataque con 3 drones perpetrado por Rusia contra un tren de pasajeros en la región ucraniana de Kharkov mató a 5 personas e hirió a otras 2, en el que es el bombardeo ruso más letal en la campaña que las fuerzas del Kremlin llevan a cabo desde hace meses contra los ferrocarriles de Ucrania. El tren llevaba a 200 pasajeros, la mayoría mujeres y niños, y este tren atacado es conocido en Ucrania como el tren de la vida o el tren del amor, por su importancia para miles de familias separadas por la guerra. Allí es donde viajan las esposas a visitar a los soldados en algunos puntos del frente. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que el ataque ruso no podía tener ningún propósito militar y afirmó que un ataque contra un tren civil no puede ser definido más que como un acto de terrorismo. César, gracias. 1:22 minutos. El abrebocas deportivo, don Octavio, buenas tardes. Sin duda tiene que ver con el plan para esta tarde. Llegar a la casa, usted compra un barril de crispetas, sí, y se pone a ver 18 partidos de la Champions League que empiezan a las 3 de la tarde simultáneamente. Simultáneamente. No puede ser, hombre. Va a ocurrir eso por primera vez en la historia de la Liga de Campeones de Europa. ¿Cuál me recomienda? Pero recomiéndeme un partido. A ver, el Bayern Múnich, por ejemplo, que va a jugar frente al PSV Eindhoven. Vamos con Lucho Díaz. El Real Madrid-Benfica. Ese también me gusta. Sí. Liverpool va a jugar también, el Manchester City, Galatasaray de Davinson Sánchez. Buen partido. El Atlético de Bilbao frente al Sporting de Luis Suárez. Sí. No, hay muchos partidos interesantes. 18 partidos. Bueno, pero usted ahora prende el canal de YouTube de Blue Radio en un rato y ahí les contamos cómo van los 18 partidos al tiempo de la Champions. Y también en medio de esos 18 partidos de la Champions se van a jugar 3 partidos del fútbol colombiano y además se van a jugar varios partidos del torneo Apertura del fútbol en Argentina y también en Brasil. Así que todo eso lo vamos a detallar en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue, pero una tarde donde se van a jugar más de 30 partidos y usted va a saber todo acá en Meridiano Blue. Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, explicó en Mañanas Blue por qué está en la capacidad de ser la presidenta de la República. Yo me siento capacitada, yo tengo 2 maestrías, yo tengo un trabajo largo en temas de economía solidaria, soy enamorada del cooperativismo, trabajé en esto, me capacité en Japón, pero sobre todo, Néstor, es la necesidad que tiene Colombia de personas que verdaderamente la amen, porque es que cuando uno ve los gobernantes que han estado en este país, no la han amado, la han vendido, han sido como esa abuela de la Cándida Heréndida que era la abuela, pero no la amaba, la vendía a cualquier postor, y eso es lo que han hecho estos gobernantes, y no cuidar a Colombia, potencializarla. ¿Cómo explicas tú que seamos uno de los países más ricos del mundo, pero a la vez uno de los más desiguales en unas zonas colombianas con índices de desarrollo humano del África? Dice el secretario de Estado Marco Rubio que está a punto de reunirse con María Corina Machado en el Departamento de Estado de Estados Unidos, que por ahora no está planeada una nueva operación militar en Venezuela. Lo dijo hoy en una comparecencia ante el Senado estadounidense. Desde Washington, Jacopo Luzzi. Buenas tardes. Rubio ha afirmado que Estados Unidos ha logrado grandes avances en Venezuela en poco tiempo, incluyendo el inicio de la liberación de presos políticos. Sobre Maduro dijo que se hicieron múltiples intentos para que abandonara el país voluntariamente, pero el mandatario nunca quiso hacer un acuerdo. Además, Rubio añadió que es la primera vez en 20 años que Estados Unidos mantiene conversaciones serias sobre la lucha contra el narcotráfico con las autoridades venezolanas. And so you had basically 3 of our primary opponents in the world operating from our hemisphere from that spot. It was also a place where you had a narco trafficking regime that openly cooperated with the FARC
and the ELN and other drug trafficking organizations using their national territory. It was an enormous strategic risk for the United States, not halfway around the world, not in another continent, but in the hemisphere in which we all live. And it was having dramatic impacts on us, but also on Colombia and on the Caribbean basin and all sorts of other places. It was an untenable situation and it had to be addressed. And it was addressed. Estados Unidos, dijo Rubio, desea una transición hacia una Venezuela amigable, estable y próspera. Declaró el secretario, la mención de la democracia no fue de todo una ocurrencia de último momento, pero casi nada de esto, añadió Rubio, sucederá en 3 semanas. We've established what I think so far has been a very respectful and productive line of communication as we go through this stabilization phase and towards the recovery phase. But there's a lot of work to be done here. And, we ultimately are going to judge actions, not words. Tú dime. And that's what we're hoping to work towards. Sobre la permanencia en el poder de Delcy Rodríguez, Rubio dijo que no puede dar un plazo concreto, pero asegura que debemos haber avanzado mucho más dentro de 6 meses. Sobre una posible nueva operación militar, Rubio dijo que Trump nunca descarta ninguna opción, mientras explicó que no fue un acta de guerra la captura de Maduro, fue una operación de policía. We don't want to see drones from Iran, as an example, pointed at the United States or threatening our forces or our presence in the region or our allies' presence in the region, and they refuse to comply with that. The president does reserve the option in self-defense to Rubio dijo que Trump tiene la opción de poder atacar, pero no quiere que pase y va a ser la última opción posible cuando no hay más otras opciones. No es lo que esperamos y dependerá de ellos. Será una cosa de emergencia y que será necesaria solo como último recurso. Por la tarde, Rubio se reunirá con la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado. La reunión se celebra a puerta cerrada. Sin embargo, según el equipo de Machado, será una reunión estratégica que reconoce una vez más el papel de la ex legisladora para garantizar una transición verdadera y justa paso a paso hacia la democracia. Jacopo, gracias. De regreso en Colombia, una noticia muy importante tiene que ver con el no pago a los maestros de los colegios públicos en Bogotá. Hay versiones encontradas entre el gobierno nacional y el ministerio, entre la Secretaría de Educación y el gobierno nacional, que se están pateando la pelota y a los maestros no les pagan. Pero el gobierno les publicó ya el comprobante de pago, ya desembolsaron la plata en teoría. Pues en teoría se dio el desembolso el martes 27 de enero. Y entonces la gran pregunta, doña Jessica Gutiérrez, es ¿por qué no está el desembolso en las cuentas de los maestros? Así es, Marcela, muy buenas tardes. El Ministerio de Educación le volvió a responder a la Secretaría de Educación de Bogotá tras la denuncia sobre el no giro de los recursos para el pago de los sueldos de los maestros de la capital. Pues Blue Radio conoció los documentos en el que la cartera de Educación asegura que el dinero ya fue firmado y girado este martes 27 de enero por un monto que supera los 200.000 millones de pesos. Pues según el ministerio, esos recursos corresponden a las transferencias del Sistema General de Participaciones y hacen parte del presupuesto asignado para la vigencia de este año 2026. Pues en el caso específico de Bogotá, la entidad señaló que está garantizada una disponibilidad inicial de más de 2,5 billones de pesos para la prestación del servicio educativo, además de una asignación superior a los 44.000 millones de pesos destinados exclusivamente al pago de las pensiones de los maestros nacionalizados. Y es que con esos aportes el ministerio insiste en que los pagos a los docentes de Bogotá ya fueron realizados en medio del cruce de versiones con la Secretaría de Educación Distrital sobre la disponibilidad efectiva de estos recursos. 1:29. En medio de lo que significa, les contábamos la tragedia por la desaparición forzosa de 4 personas en 2002. Ha sido llamado a indagatoria en las últimas horas Lucho Herrera, la vieja gloria del ciclismo colombiano. Hablamos con las víctimas, hablamos con las familiares de quienes desaparecieron en ese momento, hace ya 24 años. Kalila, ¿qué dijeron?
Sí, señor. Mire, hablamos hace unos minutos sobre esta decisión de llamar a indagatoria a Lucho Herrera y su hermano por desaparición forzada al haber contactado a integrantes de las extintas autodefensas campesinas del Casanare para que se llevaran en contra de su voluntad habitantes de predios aledaños a sus propiedades. La decisión fue calificada como esperanzadora por Pastor Rodríguez, hermano de Víctor y José del Carmen Rodríguez Martínez, dos de las víctimas del caso, quien aseguró que tras años de espera esta actuación abre una posibilidad real de conocer la verdad. Escuchemos. Tomamos esta noticia con sorpresa, pero también con la esperanza de que pues por fin se está avanzando en esta búsqueda de la verdad y de la justicia, que es tan importante no solo para nosotros sino para todas las víctimas de lo que ha sido la violencia en nuestro país. Pastor espera que el cuerpo de uno de sus hermanos y de Gonzalo Guerrero sean hallados próximamente. La diligencia de indagatoria se realizará el próximo 6 de febrero. Arrecia, empeora y se profundiza la guerra de tarifas con el Ecuador sin ninguna voluntad de arreglo por parte del gobierno de Daniel Noboa, según lo dicho ayer por la propia canciller colombiana Rosa Villavicencio. Guerra comercial que entra hoy ya en su quinto round, con el gobierno colombiano anunciando segunda tanda de aranceles para nuevas importaciones ecuatorianas, segundo decreto, también con una tarifa del 30%, también para otra veintena de productos que se suman a las 23 partidas arancelarias desagregadas en 73 subpartidas que ya se encuentran en un borrador de decreto y abiertas para comentarios hasta pasado mañana, viernes 30 de enero. En total, casi medio centenar de productos ecuatorianos que quedan con ese arancel del 30% para ingresar a Colombia, encareciendo desayuno, almuerzo y comida para los habitantes del sur del país, principalmente en productos sensibles como el arroz y otros productos frescos que entran vía terrestre a través de los cruces de frontera de Ipiales y de Puerto Asís. Quinto round en esta guerra comercial con el Ecuador en respuesta al reciente incremento en los costos para el transporte del petróleo colombiano a través del oleoducto ecuatoriano para crudo pesado SOTE, petróleo del Putumayo, que producen fundamentalmente productores pequeños a través de empresas privadas como Trafigura, Vetra, productores colombianos Osla y Geopark. No obstante, esta última cerró el año pasado su pozo en Platanillo, en Puerto Asís, tras 16 años de operación y debido a la dificultad en la estructura de costos. Diana Osorio, esposa del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, afirmó en Mañanas Blue que quiere participar en la consulta del 8 de marzo para aportarle al país a través del debate democrático. Y además te digo una cosa, para tu tranquilidad, nosotros queremos participar, nosotros queremos estar en el debate público, Néstor. Tú sabes que el más probable ganador de la consulta es Iván Cepeda. Es el más probable en las encuestas, es el que tiene mayores posibilidades de ganar. Nosotros queremos participar, queremos estar en la fiesta democrática de la campaña presidencial. Así no queremos ni devolver, Néstor. Puede que, mejor dicho, quedemos de no, uno cuando se lanza algo no tiene que estar pendiente del resultado, es aportarle al país a través del debate democrático y ese es el enfoque que queremos dar. En Blue Radio. 1:33 p.m, mucha atención. A esta hora se reporta una situación con una aeronave en la zona del Catatumbo. Está desaparecido un avión que debía haber aterrizado a las 12 del día y 50 minutos en esa zona y hasta el momento no existe reporte sobre esta aeronave que tenía a bordo 19 personas. ¿Qué se sabe hasta ahora en Ocaña? Cristian Santiago, ¿cuál es el reporte de las autoridades? Ricardo, precisamente el alcalde municipal Emilio Cañizares Plata, el secretario de gobierno Hugo Guerrero y el gerente del aeropuerto de Aguas Claras en Ocaña, Albeiro Páez, están reunidos a esta hora, precisamente porque esa avioneta que cubre la ruta muy temprano en la mañana desde Medellín hasta Ocaña, de aquí parte a la ciudad de Cúcuta conecta con Tibú, de Tibú regresa a Cúcuta y ese recorrido lo culmina sobre las 2:10 en Ocaña para tomar salida hacia Medellín, pues no ha llegado a su lugar de destino, que es el aeropuerto de Ocaña. Debía aterrizar a las 12:10, a los pasajeros que estaban esperando el vuelo les cancelaron ya el vuelo y lo último que se conoce es que la avioneta pues perdió conexión, comunicación y aparece en el radar entre los municipios de Acarí y la playa de Belén en la zona del Catatumbo. Allí desapareció del radar, lo que
han dicho algunos entendidos en el tema y que están dentro de toda esta situación, es que desde el momento en que se dio esta desaparición, pues no ha ocurrido movimiento alguno, y lo que están tratando de verificar con campesinos de la zona es si conocieron de pronto de alguna situación especial con una aeronave en ese sector. Cristian, ¿se sabe a qué aerolínea pertenece esta avioneta, esta aeronave? Recordemos, Ricardo, que para mediados de 2025 Satena logró la vinculación con Ocaña para conectar vía aérea a esta población. Es decir, la avioneta desaparecida es de Satena. Con Medellín. Es de Satena, sí señor. Es de Satena. ¿Sabemos el modelo de la avioneta desaparecida? Normalmente es una TR-32 lo que termina aterrizando, pero Satena también maneja este tipo de comunicación aérea con la aerolínea Searca, que brinda servicios también para esta aerolínea del Pero Estado. en general son turbohélices, ¿no es verdad? Sí, y son 19 pasajeros los que en totalidad pues se tiene la capacidad de transportar esta avioneta. Así es, así es. Es un avión pequeño, turbohélice quiere decir que no es avión de turbina, sino son hélices, motores de hélice a cada lado, cada una de las alas, los que impulsan, los que propulsan este tipo de aeronaves ATR. En principio es información muy preliminar que además ratifica y confirma la Aeronáutica Civil. Repetimos, hay un avión, aparentemente ATR-72, de la empresa Satena desaparecido, cubriendo la ruta entre Medellín y el Catatumbo. Debía aterrizar a las 12:10 del mediodía en la ciudad de Ocaña y no lo ha hecho. El último reporte del radar, según nos informa Cristian Santiago, citando autoridades locales en el Catatumbo, es que se le vio por las aplicaciones de radar entre la playa de Belén y la zona de Acarí. Estaremos ampliando en cualquier momento, regresando con esta información. Repetimos, un avión desaparecido en la zona del Catatumbo. 1:37 minutos. En Mañanas Blue, la secretaria de Educación de Bogotá, Isabel Segovia, explicó los motivos detrás del conflicto que hay entre los sindicatos de docentes y el gobierno de Bogotá. Es increíble que en esta situación no estén defendiendo a los docentes, pues que no están recibiendo sus salarios. Es que aquí a la gente se le empieza a olvidar para quién trabaja, y eso es lo que pasa en esta circunstancia. Claro, el sindicato de Bogotá pues no nos quiere, y no me quiere a mí particularmente, porque usted sabe que nosotros hemos puesto un énfasis muy grande en que el tiempo de los niños se respete. Y eso es lo que hemos tratado de negociar y de acordar con ellos en estos 2 años de gobierno que hemos estado acá, porque los niños en el sector oficial pierden muchísimas clases. Ya tenemos un estudio incluso de la Universidad Nacional que dice que los niños entre 2012 y 2024 perdieron un año escolar completo, 182 días de clase por temas de paros y manifestaciones. Entonces, nosotros obviamente respetamos a los sindicatos y respetamos el derecho a la protesta, pero no por encima del derecho de los niños y del tiempo escolar, generando brechas. Entonces, pues esto ha sido una confrontación grande que hemos tenido con el sindicato desde que llegamos en esta administración, a poner orden al respeto del tiempo de los niños y al respeto del aprendizaje y del cuidado. Para una mejor experiencia con esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. La fe es un don, es un regalo, es esa posibilidad de creer, es esa posibilidad de confiar, es esa posibilidad de salir de una en libertad. Hoy te quiero invitar a pedir el don de la fe, en cualquiera de las experiencias, pero a descubrir ese poder que te hace crecer, que te hace avanzar, que te hace concretar. No desde el conocimiento, no desde la demostración científica de los laboratorios, sino desde la acción del corazón. Recuerdo a Pascal, el corazón tiene razones que la razón no conoce. El oracional El Man está vivo. Hoy te pregunta, ¿es grande tu fe? ¡Ánimo! Tú sabes. Tal vez tiene que ver la advertencia que está haciendo el presidente Trump con la reunión de la semana entrante con el presidente Gustavo Petro, con quien se encuentra el presidente Trump en la Casa Blanca el próximo martes a las 11 de la mañana. El presidente Petro, que sigue desafiando a Trump y a Marco Rubio,
diciendo que no solo Trump y Maduro son iguales, igualitos, fue lo que dijo el presidente Petro, la misma ambición por el petróleo. No veo la comparación, es teoría del presidente Petro, que además dice que Maduro fue secuestrado, que Caracas fue bombardeado, que no es cierto por supuesto, y que Estados Unidos... Todos los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y empezamos hablando de la Liga de Campeones de Europa. Se van a jugar 18 partidos de la Champions al mismo tiempo. Esto en la fecha definitiva de la clasificación a la próxima fase de esta nueva versión de la Liga de Campeones de Europa. Todo comenzará a partir de las 3 de la tarde. Van a jugar Mónaco, Juventus en el Principado, Ajax en Ámsterdam frente al Olympiacos, el Arsenal en Londres frente al Kairat Almaty, el Athletic de Bilbao en San Mamés, frente al Sporting de Portugal de Luis Suárez, del jugador colombiano. El Atlético de Madrid en casa frente al Bodo Glimt, el Bayer Leverkusen alemán frente al Villarreal. El Borussia Dortmund frente al Inter de Milán, eso será en Alemania. Brujas frente al Olympique de Marsella será otro de los partidos importantes del día de hoy. El Eintracht Frankfurt frente al Tottenham Hotspur, ahí vemos en nuestro canal de YouTube los partidos. Barcelona-Copenhague van a estar jugando en la ciudad condal. Liverpool en Anfield frente al Karabakh, el Manchester City frente al Galatasaray de Davinson Sánchez. Napoli frente al Chelsea en el Diego Maradona. PSV Eindhoven frente al Bayern Múnich de Lucho Díaz. El Pafos de Chipre frente al Slavia Praga. El PSG frente al Newcastle. Benfica frente al Real Madrid en Lisboa. Y el Unión Saint-Gilloise frente al Atalanta. Los 18 partidos que se van a jugar el día de hoy. Recordamos rápidamente: Arsenal, Bayern Múnich, Madrid, Liverpool, Tottenham, PSG, Newcastle y Chelsea, los 8 clasificados en este momento a la próxima fase de la Liga de Campeones de Europa. Pero también habrá fútbol colombiano, por si queremos seguir viendo fútbol. 3 partidos, 4 y 10 de la tarde, Alianza Boyacá Chicó. 6:30, Independiente Santa Fe en el Campín frente al Deportivo Pereira. Y a las 8:30 de la noche, el Deportivo Pasto frente a Millonarios. Eso será en el fútbol en Colombia. En Argentina, 3 de la tarde, Aldosivi Barracas. A las 5, Racing Rosario Central. A las 6, River Gimnasia de Esgrima de La Plata. Y a las 8, Estudiantes de La Plata, Boca Juniors. Y también habrá fútbol brasilero por si queremos más. Atlético Mineiro Palmeiras, Inter de Porto Alegre, el equipo de Santos Borré frente a Paranaense, Fluminense Gremio, los colombianos viéndose la cara, Serna frente a Enamorado, por ejemplo, y también Sao Paulo frente a Flamengo. Así que desde las 3 de la tarde estaremos todos atentos a esta larguísima jornada. Recordamos, 18 partidos consecutivos al mismo tiempo de la Liga de Campeones de Europa y todas las novedades, por supuesto, acá en Meridiano Blue. Debido al proceso judicial que enfrenta Daniel Quintero por presunta corrupción, ¿es correcto seguir aspirando a la candidatura presidencial? Ante esto respondió su esposa Diana Osorio en Mañanas Blue. Es que el principio rector jurídico personal es la presunción de inocencia. Segundo, yo quiero que el país sepa que Daniel Quintero es el único alcalde imputado por terminar un contrato que firmó Federico Gutiérrez. Todos los alcaldes los investigan, imputan y de todo por firmar contratos. A Daniel lo investiga por terminarle un contrato a Federico Gutiérrez con toda la evidencia jurídica. Número 1. Sí. Número 2. ¿Quién nos investiga? Yo les tengo que decir qué pasa en Medellín. Es mi ciudad y la amo, pero también ha sido cuna de grupos paramilitares y mafiosos. Un fiscal de Medellín, que es tío de uno de los principales opositores, los Valencia de Medellín, fue condenado porque la fiscalía estaba aliada con grupos mafiosos. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio.
La alcaldía dice que el gobierno no giró recursos para pagarle a 29.000 docentes de Bogotá la nómina de enero. Sobre esto habló la secretaria de Educación, Isabel Segovia, en Mañanas Blue. El incumplimiento radica en que Bogotá y el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional tienen un acuerdo hace más de 20 años que lo que hace la Nación es que gira normalmente entre el 20 y el 21 de cada mes, dentro de esos 10 días que justamente acaban de explicar muy bien la situación, y nosotros nos hemos comprometido siempre a girarle a los docentes 3 días hábiles antes del último día hábil. A esta hora en Meridiano Blue. 1:45 p.m. Usted debe saber que ya las autoridades tienen las primeras pistas sobre las causas del accidente en el que murió el cantante Jason Jiménez. Don Felipe García, ¿qué dice este informe de Aerocivil? Hola Marcela, buenas tardes. Sí señora, el informe preliminar de la Aeronáutica Civil, o la gran conclusión de ese informe, es que no hay evidencias de fallas estructurales en el vuelo, explosión previa o malas condiciones climáticas. La forma del impacto, con un ángulo elevado y poco desplazamiento, respalda la hipótesis de una rápida pérdida de sustentación, es decir, de que se perdió la fuerza que mantiene al avión en el aire y que depende de la velocidad, el aire y el desempeño de las alas. Esta situación se presentó al parecer en una fase crítica de ascenso y en un entorno de alta altitud, cercano a los 9.700 pies, 2.900 metros aproximadamente, donde el aire es menos denso y reduce el rendimiento de motores y aeronaves. Aunque el avión, dice la Aerocivil, tenía sus documentos al día y había salido recientemente de mantenimiento, los investigadores señalan una operación intensa en días previos al accidente y marcas de baja energía en las hélices de los motores, lo que sugiere una posible reducción de potencia en el avión. Incluso uno de los motores del avión había sido intervenido recientemente antes de ese vuelo. Por ahora, en Marcela, se descartan incendios en vuelo o eventos climáticos extremos y la investigación se enfoca en factores técnicos y operacionales ocurridos inmediatamente después del despegue. Es decir, don Felipe, el incendio ocurrió después de que se dio el impacto de la aeronave. Estaremos pendientes, por supuesto, del informe final que emita la Aerocivil con todos los detalles de las causas del accidente. Vamos a cambiar de tema porque en entrevista exclusiva con Blue Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dejó ver, doña Salima Feris, sus preocupaciones de cara a la seguridad de las elecciones que vamos a tener en Colombia este 2026. Acuérdese usted, no solamente elegimos presidente, sino también nuevo Congreso. Así es, Marcela. En diálogo con Blue Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrentan la democracia en Colombia en el actual contexto preelectoral, especialmente de que grupos armados interfieran en las próximas elecciones y que acciones violentas puedan frenar el desarrollo del proceso electoral. Es una observación que tenemos de hace mucho tiempo. La coyuntura electoral pues debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos sus mecanismos desplegados con Colombia. Asimismo, hizo un llamado al gobierno colombiano y al próximo presidente para que garanticen mayores recursos y respaldo jurídico a la Jurisdicción Especial para la Paz. Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes, nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato, que es temporal además, ¿no? Para finalizar, pues algunos sectores dicen pues, que el gobierno Petro tiende a veces a parecer como autoritario e incluso a irrespetar los derechos humanos y a la prensa. ¿Eso les preocupa a ustedes? Bueno, lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos Finalmente advirtió que la presencia del conflicto armado y la ausencia del Estado han permitido la consolidación de estructuras criminales que afectan gravemente a la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos.
El gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, anunció aranceles del 30% a la importación de arroz de Ecuador. El gobierno nacional anunció la imposición de un arancel del 30% a las importaciones de arroz y sus subproductos provenientes de Ecuador, así como la restricción total del ingreso de este producto por vía terrestre. La decisión, liderada por el Ministerio de Agricultura, responde a las medidas arancelarias adoptadas previamente por Ecuador y hace parte de un plan de choque acordado con productores, arroceros y gremios del sector. Estas disposiciones quedaron incluidas en un proyecto de decreto del Ministerio de Comercio que se encuentra en etapa de comentarios antes de su expedición. Adicionalmente, el gobierno ajustó el régimen de libertad regulada de precios del arroz Paddy Verde, fijando precios bases para el arroz en seco y topes para los servicios de secado, trilla y almacenamiento, con el fin de garantizar condiciones más justas para los productores. También se anunció un posible apoyo directo para pequeños y medianos arroceros, sujeto a la disponibilidad presupuestal y acuerdos dentro de la cadena productiva. Las medidas serán revisadas en el Consejo Nacional de... Las medidas serán revisadas en Blue Radio. 1:50, ampliamos la información que les entregamos hace algunos minutos sobre la desaparición de un avión en la zona del Catatumbo este mediodía. Se trata de un avión Beechcraft 1900, no es una TR-42 como se había pensado inicialmente, es un Beechcraft 1900, perteneciente, según informan fuentes oficiales, a la firma Searca y alquilado por la firma Satena, es decir, que le prestaba servicios a Satena, pero que es de propiedad de la empresa Searca, una de las más importantes de alquiler de vuelos privados en Colombia. El avión cubría efectivamente en ese último tramo la ruta Cúcuta-Ocaña y tenía 13 pasajeros a bordo. Habíamos dicho inicialmente que iban 19 personas. Reportan inicialmente que serían 13 las personas que iban a bordo, que van a bordo de esta aeronave, que despegó de la ciudad de Cúcuta a las 11:40 de la mañana. Debía haber aterrizado en Ocaña a las 12:05. En principio se está a la espera de que llegue a tener algún tipo de reporte aterrizando en otro sitio, porque la autonomía de vuelo, es decir, el combustible que tenía este avión, le era suficiente para estar en el aire hasta las 2 de la tarde, es decir, que todavía le quedan 8 minutos de combustible en este momento. Sin embargo, la Fuerza Aérea Colombiana ya envió desde la base militar de Palanquero en el Magdalena Medio un helicóptero para iniciar la posibilidad de búsqueda, para iniciar todo el proceso de lo que significa en torno a reportar cuál habría sido la situación de esta aeronave, repito, que está desaparecida. No se confirma todavía cuál es su desenlace en la zona del Catatumbo. Hay más datos sobre este incidente en Medellín. Héctor Santamaría. Pues sí, Ricardo, lo que hemos podido establecer hasta el momento es que este vuelo es de matrícula, o esta aeronave de matrícula HK4709, es la matrícula que acaba de reportar la empresa Searca, que como usted bien lo indicaba, hace los vuelos privados y comerciales, no solamente a Satena, sino también a diferentes empresas o ciudadanos que lo requieran en todo el país, desde el aeropuerto Olaya Herrera de la ciudad de Medellín. Es decir, este vuelo salió Medellín-Cúcuta desde el Olaya Herrera, y el segundo vuelo, que según se conoce hasta el momento, era Cúcuta-Ocaña, y allí es donde desaparece esta aeronave, como usted lo advertía, de 13 pasajeros. Y lo que también se ha advertido es que ya fue notificado el concesionario aquí en la ciudad de Medellín, y que en donde también la Fuerza Aérea Colombiana, según también hemos podido establecer, Ricardo, ya estaría cerca a más o menos donde se calcula, y se acaba de activar el Grupo de Búsqueda y Rescate Aeronáutico de Colombia para iniciar también estos apoyos que comenzaron no solamente mirando esta ruta, sino también en el sitio donde por última vez fue visto en los radares, Ricardo. Felipe García, ¿qué tipo de aeronave es la que a esta hora está desaparecida en el Catatumbo? La Beechcraft 1900. Es una aeronave, Ricardo, que puede transportar a pasajeros o carga al 98% del territorio colombiano. Es turbohélice con cabina doble, cabina presurizada con capacidad de hasta 19 pasajeros. Alcanza una velocidad de crucero de 240 nudos o 440 kilómetros por hora y tiene un techo máximo de 25.000 pies de altura. Una autonomía de vuelo, y ojo a este dato, de 1.400 millas náuticas, 6 horas y 30 minutos es la capacidad de vuelo que tiene este Beechcraft 1900 que está desaparecido en este momento. Pendientes de la ampliación de esta noticia, un avión desaparecido en el Catatumbo en segundos aquí en Blue Radio.